Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a reaccionar a partido de el Mundial de Uruguay en Sudáfrica 2010. El Mundial de Sudáfrica 2010 quedará en nuestra memoria por ser la primera Copa del Mundo que levantó España, aunque también se recordará por otras muchas cosas. Fue Las bucelas y el pulpo el primer Mundial que ganó España. animaron un inolvidable torneo. Pero si hay otro gran equipo que se nos vendrá a la mente, es el de Uruguay. La selección celeste tuvo una trayectoria épica, que con la garra charrúa y la calidad de sus delanteros nos brindó momentos inolvidables. Estuvo épico esto. Yo me acuerdo que nosotros en mi casa golpeábamos los tachos y todo eso cuando jugaban los partidos. Pero yo era muy chico, ¿no? Fue en el 2010, hace años. Pero me acuerdo sí que golpeábamos los tachos y todo, teníamos tacho y golpeábamos ahí. Para los pañuelos para secar tu lagrimita. A mí me encantaba Forlán, loco. Te juro. Porque hoy en Memorias del Fútbol recordamos el inolvidable paso de Uruguay. Y para mejor yo Forlán lo conocí en ese mundial, en el 2010. Porque los otros mundiales claramente no los vi. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales. Y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo. Nuestro nuevo libro. A ver si le andamos un poco ahí. En noviembre del año 2005, la selección de Australia derrotó a Uruguay en el repechaje intercontinental y dejó a los sudamericanos sin mundial. Tras la ausencia de los charrúas en la cita de Alemania, la federación nombró a Óscar Washington Tavares como nuevo seleccionador e inició un nuevo En el anterior mundial, nosotros no tuvimos mundial Uruguay. y No clasificado. camino rumbo al Mundial de En el Sudáfrica. de 2010 sí. Los celestes lucharon por los puestos directos al torneo hasta la última jornada, pero su derrota en casa frente a la Argentina de Maradona les abocó. En ese momento Uruguay era re normal que una familia entera en todas las casas, cada vez que jugaba el mundial, en todas las casas, los vecinos y todo el mundo mirando el mundial, con tachos gritando de todo, se escuchaban a todos los vecinos. En ese momento había mucho más furor, mucho más, todo mucho más épico. Todo escuchaba a los vecinos golpear, tacho igual, lo que sea. Se vivía mucho más. Hoy en día para mí cambió totalmente. Hay gente que incluso ni mira el mundial. Una vez más a jugarse el pase en un repechaje. Estamos hablando que pasaron 15 años. Esta vez su rival sería la selección de Costa Rica, que acogió el primer envite de la eliminatoria. Los charrúas se llevaron la victoria en San José con un tanto de Lugano En San José, gente. y tuvieron que sufrir como locales para mantener la ventaja en Montevideo. Abreu adelantó a la celeste en el minuto 24 y Centeno marcó el 1-1 que hizo sufrir a los uruguayos hasta el pitido final. Con la conclusión del partido, Uruguay dejaba atrás sus malos recuerdos en el repechaje frente a Australia y certificaba su presencia en el Mundial de Sudáfrica. La selección uruguaya quedó encuadrada con México, Francia, mirá, África, Argentina estaba de este lado. En uno de los grupos más parejos del torneo, con los anfitriones sudafricanos, México y Francia, que por entonces era la vigente subcampeona Francia. del mundo. Los celestes debutaron frente a los galos en un partido con pocas ocasiones y en el que acabaron con 10 hombres tras la expulsión de Lodeiro. El jugador uruguayo había entrado en la segunda parte, pero no duró ni 20 minutos sobre el césped. 20 minutos nomás. Hay jugadores, lo que pasa en Uruguay, mucha garra y todo eso. Uruguay en ese momento tenía muchos jugadores así, que iban muy con mucha leche, digamos. Obviamente con tal de ganar, pero pegaban patadas y de todo y pasaba como eso, que lo sacaban en los 20 minutos. Con un hombre más,
Francia intentó marcar en los 10 minutos que restaban, pero el partido acabó en empate a 0. En la segunda jornada, Uruguay se midió a Sudáfrica, que 0-0 contra Francia. venía de debutar con otro empate frente a México. Diego Forlán abrió el Qué marcador, golazo. reventando al Jabulani en el minuto Qué 23 golazo, Forlán. y amplió la cuenta Charrúa tras un penalti sobre Suárez que provocó la expulsión del portero sudafricano. Suárez una Álvaro vez. Pereira marcó Cavani, 0-3 en el Cavani. tiempo añadido. Forlán una vez. Uruguay conseguía una importante victoria Y el tridente, como ¿no? líder del grupo. Cavani, Suárez y Forlán, estás loco. México y Uruguay llegaban al último partido con 4 puntos y buscaban un resultado positivo para confirmar su clasificación. México ahí también había ganado. Guardado avisó con un zurdazo que se estrelló en el travesaño, pero fue Luis Suárez el que marcó el único tanto del partido. Cavani. Con el gol del pistolero, Uruguay certificaba su pase a octavos como primera del grupo, Primero, ¿no? lo que le permitiría enfrentarse a Corea del Sur en la primera eliminatoria mundialista. Los asiáticos plantearon más dificultades de las esperadas y estuvieron a punto de marcar con un libre directo que golpeó en el palo. A pesar del susto, Uruguay marcó primero y Luis Suárez aprovechó la indecisión del portero asiático para marcar el 1-0 a los 8 minutos de juego. Qué buena vos. El equipo charrúa defendió su ventaja con uñas y dientes, pero Corea acabó marcando el empate en la segunda mitad. Lugano, En el minuto 68, Victorino despejó mal, Muslera dudó en la salida La mulera salió como el culo. y Lee Chu-yong marcó de cabeza. Uno a uno. Con el marcador nuevamente igualado, Uruguay se decidió ir a por el triunfo y a 9 minutos del final, Luis Suárez volvió a acertar con otra genialidad. El pistolero recogió el rechazo de un Qué córner, golazo, qué golazo. recortó un defensa rival y coló el esférico Al junto al palo. palo Ah, golazo. para dar la victoria a su país. Ahí los otros mete a golpear tacho. La selección uruguaya sufrió más de lo esperado, pero lograba el pase a cuartos de final, rompiendo una racha de 40 años. Pero ahí se vivía mucho más. Muchísimo. Una racha 7 40 días años. después, Uruguay se enfrentaría a Ghana en el Soccer City de Johannesburgo. Con la afición local apoyando a los africanos, Ghana fue un rival de altura, lo que nos permitió ver uno de Este fue el partido, el mejor de todos los mundiales. los partidos más épicos de la historia de los mundiales. El más épico para mí, el más. Los charrúas Porque tenemos a dominaron Brasil que perdió 7-1 y todo, pero el 3-3 con Francia, Argentina, mundial también, todo, pero para mí el más épico. Te pones a analizarlo, a verlo y los primeros compases del encuentro, pero Kingston se mostró muy acertado, Ghana estuvo desviando cualquier muy llegada arriba. sudamericana. Muy arriba, uno piensa que no tiene nada. El desacierto de los En ese delanteros partido estuvo uruguayos muy arriba. dio alas a las estrellas negras, que comenzaron a inquietar el marco de Muslera. Mensa estuvo cerca de marcar con un peligroso Estuvieron re cabezazo cerca aparte. y Ahí. un remate de Asamoah Gyan se Mirá. fue fuera por muy poco. Al borde de ganar. Las llegadas ganesas eran cada vez más frecuentes y en el minuto 45 Muntari enganchó un lejano zurdazo que acabó sorprendiendo a Muslera. Los africanos se fueron al descanso con ventaja, pero el Jabulani continuó haciendo de las suyas en la segunda Ahí había parte. unos nervios, estaba todo. En el minuto 55, Uruguay dispuso de una falta en el pico del Y área. ahí todo va Forlán y la Diego partida, Forlán Forlán la la partida. ejecutó con maestría para superar Y a ahí un vos veías Forlán, le desconcertado pegaba. Kingston. Golazo. Hijo de puta. El
delantero charrúa había practicado con el esférico mundialista durante los 3 meses previos al torneo y, como demostró a lo largo de todo el campeonato, tenía su golpeo totalmente dominado. Una bestia, Forlán. Después del empate celeste, los sudamericanos pudieron ganar el partido, pero Luis Suárez perdonó hasta 3 ocasiones claras que llevaron el juego al dramatismo de la prórroga. La prolongación mantuvo la emoción del encuentro y ambas selecciones se desbocaron en los últimos minutos. Forlán disparó fuera en el 113 y un minuto después los africanos pudieron marcar con un desafortunado despeje de Scotty hacia su propia portería. Oh, al borde, ¿no? El dramatismo se extendió hasta el último segundo, cuando Ghana dispuso de una protestada falta lateral en el pico del área uruguaya. Muslera falló en la salida. Suárez salvó bajo los palos el remate de Apia y tuvo que usar las manos para evitar que entrase el cabezazo de Adiguía. Quedaba como congelado. Su desesperada decisión le costó la expulsión y un penalti en contra, pero al menos lograba dejar la eliminación de Uruguay en suspenso. Asamoah Gyan tenía la clasificación africana en sus botas, pero su remate se estrelló contra el travesaño y se marchó fuera. Ya no había tiempo para más, y los charrúas sobrevivieron y llegaron eufóricos a la tanda de penaltis. Forlán abrió la tanda marcando otro gol, y Asamoah Gyan se quitó un peso de encima batiendo a Muslera. El mismo que le erró. No obstante, el portero charrúa detuvo el lanzamiento de Mensah, aunque seguidamente el mono Pereira mandó su disparo a las nubes. Adiguía se volvió a encontrar con Muslera en el cuarto lanzamiento, y con toda la presión de su país sobre sus hombros, Sebastián Abreu anotó el gol de la clasificación charrúa con un remate al estilo Panenka. El loco Abreu. Tras la épica clasificación uruguaya, Literalmente el partido más épico de todos, sin duda. el combinado celeste viajó a Ciudad del Cabo. Ojo, después voy a para relacionar enfrentarse a los Argentina Países Bajos. y Francia para verlo también. El de Brasil. Sin los sancionados Luis Suárez y Fuchile y los lesionados Lugano y Lodeiro. El combinado Orange dominó los primeros minutos de juego y golpeó primero con un golazo en el minuto 18. Giovan Bronkhorst marcó con un latigazo desde más de 25 metros que entró por la escuadra, aunque muchos aficionados charrúas siguen lamentando que no se señalase una falta previa. Sea como fuere, Holanda marcó Eso uno de igual fue falta, clarísimo. los mejores tantos del campeonato. Ya por detrás en el marcador, Uruguay adelantó líneas y Forlán encontró el camino del gol con otro disparo lejano. El Cacha condujo el balón por el carril del 10, se cambió el esférico de pierna y lanzó un potente zurdazo que entró por el centro de la portería. Hijo de puta. Al final de los primeros 45 minutos, se llegaba con empate a 1. Una locura, Forlán. En el segundo tiempo vimos a una Uruguay más amenazante. Cavani estuvo cerca de aprovechar una mala salida del portero neerlandés. Ay, qué lindo. Y un tiro libre de Forlán obligó a Stekelenburg a volver a intervenir. Países Bajos reaccionó con un disparo de Van der Vaart que rechazó Muslera. Y rozando el minuto 70, Sneijder marcó el 2-1 con un envenenado disparo que acabó colándose en la portería. Las tímidas protestas uruguayas estaban justificadas, ya que el juez de línea no advirtió la posición ilegal de Van Persie
que se interpuso en la trayectoria del Ah, mirá. esférico. El gol holandés hizo daño a los uruguayos, que recibieron otro mazazo 3 minutos después. Arjen Robben marcó el 3-1 con un ajustado cabezazo, y el sueño charrúa ya se veía casi imposible. Muslera salvó otro tanto del extremo naranja, y casi con el tiempo cumplido, el Mono Pereira hizo el 3-2 final. Eso puede haber sido 2-2. Uruguay buscó el empate hasta el último segundo, pero con el silbato final se tuvo que despedir de la final con amargura. Era Países Bajos quien alcanzaba su tercera final mundialista y los uruguayos quien tendrían que jugar el partido de consolación. Alemania sería el rival de Uruguay en un animoso duelo por el tercer lugar. En el minuto 19, Müller aprovechó un mal rechazo de Muslera para abrir el marcador. Aunque Cavani estableció el empate tras finalizar una bonita contra antes del descanso. Al inicio del segundo tiempo, Forlán puso por delante a la celeste con otro golazo. ¡Qué bien, Forlán! ¡Ah, qué golazo! Papija de Forlán, mo. Hijo de mil puta. Forlán, la bestia del hardcore. El mejor de todo. Su Era para Forlán. volea Ese mundial fue era elegido Uruguay. como el pero mejor por gol del lejos. campeonato. La chanchada de los putos estos. Le sirvió para ser uno de los Obviamente 4 los jueces, máximos goleadores del torneo y ser nombrado el mejor jugador del mundial. Y ganó Uruguay todavía. Ese mundial era por Uruguay. 5 minutos después, Alemania respondió con el gol de Jansen. El lateral germano aprovechó una mala salida de Muslera para empatar el partido. Y a solo 7 minutos del final, Khedira marcó con la cabeza para establecer el 2-3 final. Ganó Alemania. Forlán estrelló un disparo en la cruceta en el último suspiro. Y Uruguay se marchaba de Sudáfrica con la amargura de otra derrota. La celeste se quedaba sin el tercer puesto, pero se llevaba el reconocimiento de la prensa internacional y de los 3 millones de habitantes que conforman uno de los países más legendarios del fútbol mundial. ¿Cuál es para ti el mejor Qué grande, momento de vos. Uruguay en Sudáfrica 2010? Escríbeme tú. Qué grande. Un aplauso. Es de no creer, loco. Aplaudí conmigo. Bueno, ya sabéis, suscríbete, dale like, todas esas cosas, pero un aplauso. Tendrá que haber ganado Uruguay.